Hoy quiero que sigamos reflexionando sobre esta segunda parte del tema del domingo pasado. Si no lo escuchaste, te recuerdo que en Spotify o en YouTube están los mensajes, ¿verdad? Y qué bonita se ve la iglesia así con las sillas llenas de gente, ¿verdad? Que lo más importante después de la presencia de Dios, pues son las personas, ¿verdad? Son ustedes. Damos un aplauso a Dios por lo que hace en la iglesia, porque pues se trata de lo que Él hace en nuestras vidas, amén. Y reconociendo hoy la gente y la iglesia, pues el tema que vamos a ver, que es la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado, que repito, puedes ver el mensaje en YouTube o en Spotify, Centro Cristiano Agape Austria, es la iglesia como un ejército, la segunda parte de la iglesia como un ejército, la iglesia como un ejército. Hay diferentes metáforas para poder ver la iglesia a través de la Biblia. La Biblia dice que la iglesia es como la esposa de Cristo, la iglesia es la casa de Dios. Una de las metáforas más ricas para poder entender lo que es la iglesia es la de cuerpo. Cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se refiere a una metáfora que es muy rica porque habla de diversidad, habla de unidad, habla de servicio un miembro al otro, de una posición. O sea, la metáfora de la iglesia como cuerpo es muy rica, pero hoy quiero que podamos ver, como mencionaba el domingo pasado, la iglesia como un ejército, porque también es importante que podamos ver la iglesia como un ejército, porque nos enfrentamos a una batalla muy real. El seguir a Cristo es un desafío, es una lucha en contra de nuestra propia carne que se resiste a las cosas de la eternidad. Y tú te has puesto a pensar por qué la carne se resiste a someterse a las cosas del espíritu y la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque la carne se va a quedar aquí. Porque la carne se va a hacer polvo, ella no pasa a la eternidad, es el alma, es el espíritu el que pasa a lo eterno y recibe un cuerpo nuevo. Pero esta carne se resiste demasiado a lo eterno y a lo espiritual porque sabe que no va a pasar a la eternidad. Y es una lucha constante, ¿verdad? Tenemos el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, ¿verdad? Que es el diablo que odia todo lo que Dios ama y Dios nos ama. Entonces, por lo tanto, el enemigo va a atacar nuestras vidas. Y hoy quiero que sigamos reflexionando sobre este pasaje de Deuteronomio, capítulo 20, verso 1 al 8, para poder ver la iglesia como un ejército y estas instrucciones antes de salir a la batalla. ¿Le parece si leemos la Biblia? Deuteronomio 20, 1, 8. Dice así: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstame atención, hombres de Israel, no tengas miedo cuando salgas hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará con ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenar su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podrá morir en batalla y otro comerá los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Así dice esta porción de la Escritura. ¿Le parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos hables. Hoy reconocemos que la Biblia es tu palabra, Señor, y que todo lo que está aquí es útil para instruirnos en nuestro andar y vivir diario, Señor. Te pedimos que nos des la humildad y la simpleza de corazón para poder recibirla y escuchar tu instrucción. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos las historias de guerra del Antiguo Testamento, nos preguntamos cómo se conectan con nuestra vida hoy en día. Y lo que mencionábamos el domingo pasado es que al día de hoy nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso como lo tenía el pueblo de Israel en ese tiempo.
Nuestra lucha es espiritual y leímos la semana pasada donde la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y no por ser enemigos invisibles, no dejan de ser menos peligrosos. No por ser una batalla que no es tan tangible o tan evidente en lo natural, no deja de ser algo peligroso en contra de nuestras vidas. La iglesia es como un ejército que se enfrenta a muchas batallas. Enfrentamos una batalla como iglesia al querer predicar el evangelio y atraer a otras personas a Cristo. Tú en tu vida espiritual y en tu caminar con Jesús, tú vas a experimentar una batalla espiritual. El enemigo no va a estar tranquilo de que Cristo te haya comprado con su sangre y que te haya dado propósito, que te haya restaurado, que tu matrimonio ha sido restaurado, que tu salud ha sido restaurada, que hayas abandonado adicciones, hábitos. El enemigo no se queda tranquilo y va a hacer todo lo posible por apartarte de eso que Dios tiene para ti. Y nuestra batalla es muy real, como al estilo de un ejército. Hay algunas historias de hombres y mujeres de fe que se han enfrentado a batallas espirituales muy fuertes. Y una de ellas es una biografía que he estado leyendo en estas semanas, que es la biografía del pastor Dave y Carol Cape, o Cape, no sé cómo se pronuncie. Son dos pastores norteamericanos que tuvieron un ministerio en los años 70. Ellos tenían una iglesia en el sur de África, una pequeña congregación, fueron misioneros. Después de tener esa iglesia pequeña ahí en el sur de África, en un momento la palabra siervo empieza a hacerle mucho ruido al pastor Dave en su corazón, al punto de que Dios le empieza a incomodar con la palabra siervo, siervo. Y Dios le pide que deje a un nuevo pastor en la pequeña iglesia en África y empiece a recorrer varios lugares de África del Norte y Medio Oriente, lavando los pies de todas las personas que se encuentren en el camino. El hombre deja la iglesia con un nuevo pastor, toma una cruz como esa y le clava en el centro de la cruz un pequeño baño donde lavaba los pies de las personas. Su esposa, Carol, iba en una furgoneta detrás de él con sus dos pequeños hijos conduciendo, mientras él iba caminando cargando la cruz con este pequeño baño para lavar los pies de las personas. Se detenía en farmacias, en tiendas, en la calle, en el centro, en lugares del norte de África en los años 70, en el Medio Oriente, lavando los pies de cientos y cientos de personas, compartiéndoles el evangelio. Esa actividad de lavarle los pies a las personas y compartirles del amor de Dios transformó muchas personas en el Medio Oriente y el norte de África. Después Dios les pide que vayan a hacer lo mismo, pero ahora en la costa de California, en Estados Unidos. Ellos se mudan a California y empiezan otra vez este ministerio, pero ahí enfrentaron una de las luchas espirituales, según la biografía de este pastor, más fuertes. Dice, ni siquiera en Medio Oriente o en el norte de África nos enfrentamos a esta opresión espiritual tan fuerte. Durante meses no logramos lavarle los pies más que a 2 o 3 personas, porque en los años 70 en California había mucho liberalismo, como lo hay al día de hoy, pero en aquel tiempo había este movimiento hippie, homosexualidad, drogadicción, el movimiento del peace and love, el rock and roll. Dice, era algo tan fuerte que fue muy difícil nosotros poder avanzar en ese ministerio, a diferencia del Medio Oriente, que uno podría pensar que es más difícil. Nos enfrentamos a mucha opresión. Duramos mucho tiempo sin tener la economía suficiente, comíamos una vez al día, podíamos rentar una casa rodante para poder acampar en algún lugar, hasta que en algún momento, casi a punto de renunciar, el pastor Dave dice que llegó a la playa de California y con su cruz y su tinita de agua clavada ahí, ¿verdad? Empezó a caminar por la playa, la gente se le quedaba viendo raro, pues él iba vestido normalmente, la gente, los surfistas en la playa, hasta que de repente un surfista sale de entre las olas, lo voltea a ver y le hace una pequeña seña con el pulgar. Y dice, era lo único que necesitaba para saber que yo necesitaba ir con esa persona. Se acerca con la persona, le lava los pies, ¿verdad? Y el hombre empieza a decir, no creo que Dios me pueda transformar. He sido varios años adicto a la heroína, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y le lava los pies y lo lleva como en una comunidad pues así como de hippies de aquella época, surfistas y todo esto, y lo lleva a ese lugar. Dice que le lavó los pies a varias personas, pero andaban de mochilazo y no tenían que comer. Y él dijo, yo les voy a traer de cenar en la noche. Regresó a su casa. Le dijo a su esposa, vamos a preparar sándwiches y vamos a llevarles.
Y dice, pero la esposa le dijo, pero es que todo el dinero que tenemos, y si llegamos y no están, ¿qué vamos a hacer? Pues nos comeremos los sándwiches toda la semana, ¿verdad? Pero vamos a llevarles de comer. Les llevaron los sándwiches a esta comunidad de hippies, ¿verdad? Estaban ahí, les dieron de comer, les compartieron del evangelio. Y parte de lo que hicieron estos pastores empezó a despertar un movimiento que se dio en aquella época, que fue un grupo de hippies del movimiento Peace and Love que se convirtieron a Cristo. De hecho, hay una película que se llama Jesus Revolution, que está en alguna de las plataformas, donde habla de este movimiento muy de hippies, ¿verdad?, que se convierten a Jesús y llegaban a las iglesias, tocaban la puerta y entraban, y las iglesias muy conservadoras de los años 70 en Estados Unidos, pues los veían raros porque entraban pues vestidos como hippies de aquella época, pero decían, yo quiero conocer de Jesús. El punto que te quiero dejar con esto es, hay una batalla muy real por las almas de las personas, hay una batalla muy real por tu alma y por la vida que Dios tiene para ti. Pero si no entendemos nuestra vida como la de un ejército y nos percibimos como un soldado y un ejército para enfrentar esta batalla, difícilmente podremos salir adelante en lo que Dios tiene para nosotros, porque el que se enfrenta a esta batalla necesita confiar en Dios, lo dice el pasaje. No tengas miedo, Dios te va a dar la victoria. No tengas miedo, vas a enfrentarte. El pasaje comienza diciendo que se van a enfrentar a caballos y carros de guerra. Tú puedes pasar desapercibido ese versículo, pero yo te quiero recordar que el pueblo de Israel no era una nación que tuviera ni carros de guerra ni caballos. Eso los tenían los enemigos. No, Israel en ese tiempo no se manejaba con caballos, con carretas, con mucho armamento. Era un ejército muy simple que dependía totalmente del poder de Dios. Y le dice el Señor, pues no tengas miedo. Quiero detenerme en el verso 8 de Deuteronomio 28. Y es ahí donde encontramos una indicación muy peculiar. Después de que el sacerdote les da ánimo al pueblo de Israel, el sacerdote no era un comandante, el sacerdote era pues este líder espiritual del ejército, de ahí del pueblo de Israel. Dice que sale el comandante, ¿verdad?, del ejército, y les dice en el verso 8, luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que temorice a alguien más. El desánimo y el temor en la vida de las personas es algo terrible, frena mucho lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estar desanimado, tener miedo, ¿verdad? El desánimo y el miedo ha hecho que ejércitos bien preparados y bien armados pierdan la batalla, porque el desánimo es algo que está en el corazón, que nubla la visión. El temor confunde, el desánimo nos hace sentir pequeños ante el desafío, y las personas nos podemos sentir desanimados por diferentes razones. Hay diferentes cosas por las que nos podemos sentir atemorizados y desanimados. ¿Por qué estoy desanimado? La respuesta puede ser muy amplia, pero yo creo que la mayoría de nuestros problemas giran alrededor de tres cosas: economía o trabajo, matrimonio, familia y relaciones personales. Nuestros problemas realmente giran alrededor de esas tres cosas. Si pones atención en el pasaje, dice del verso 5 al verso 7 que los jefes de los ejércitos dieron una instrucción bastante extraña. Dice, si tú acabas de construir una casa y no la has estrenado, es mejor que te regreses a estrenarla, no vaya a ser que alguien la tome por ti. Si tú plantaste un viñedo y no has tomado de ese fruto, regrésate a casa. Si tú te acabas de comprometer y no te has casado, regrésate a casa. Este pasaje nos recuerda las tres áreas de nuestra vida a las cuales le tenemos que prestar mucha atención si queremos ser efectivos en la batalla. La palabra de Dios dice que un soldado no podría andar en la batalla pensando que está su prometida esperándolo para casarse. Sería un soldado distraído, sería un soldado desenfocado. Su corazón no estaría en la batalla, sino estaría en lo que tiene pendiente por hacer. La persona que sembró el viñedo estaría ansiosa por recoger los primeros frutos de su trabajo, los frutos de su viñedo, y estaría pensando en lo que tiene que regresar a hacer. La persona que construyó su casa, ¿verdad?, estaría ansiosa por regresar y por disfrutar de la obra de sus manos, de su casa, y estaría desenfocado. Por eso dice, no puedes estar desenfocado, por eso mejor regrésate, porque eso te puede hacer perder la visión, te puede hacer perder la objetividad, y es más, te podrías hasta desanimar, y el desánimo a veces es hasta contagioso. Así como el ánimo se puede contagiar cuando estamos cerca de personas de fe, de personas animadas, pues también el desánimo se puede contagiar. Las relaciones personales,
que se pueden representar aquí con la construcción de la casa, las cuestiones de trabajo y economía que se pueden representar con el viñedo, y las cuestiones del matrimonio que se representan con la prometida esperando para casarse. Son las 3 áreas de nuestra vida que más nos pueden preocupar y afectar. Aquí está el primer principio sobre la iglesia como un ejército para ser efectivos. ¿Quieres ser efectivo en tu ministerio? ¿Quieres ser efectivo en tu vida espiritual, en tu relación con Dios? Aquí está el primer principio de este pasaje. Tú y yo somos llamados a trabajar para poner en orden estas 3 áreas de nuestra vida. Si tú no te comprometes y trabajas para poner en orden tu matrimonio, tus relaciones personales y tu economía, todo lo que tú no resuelvas de esas 3 áreas con el Señor va a ser una puerta abierta para que el enemigo venga y meta su mano y pueda destruir tu vida. No hay familia perfecta. No hay persona perfecta. No estoy diciendo que hay que ser perfecto para poder involucrarse en servir a Dios, en poder tener una vida espiritual saludable. Nadie es perfecto, pero definitivamente cada vez que llegamos a Dios por primera vez, traemos un desorden en estas 3 áreas de nuestra vida. Llegamos con matrimonios fracturados, llegamos con relaciones personales fracturadas, llegamos con una cuestión de economía o trabajo totalmente quebrada, cuestión de indisciplina, cuestión de pereza, endeudamiento, infidelidades, relaciones quebradas con padres, con hijos, con amigos. Y cuando Dios viene a nuestras vidas y nosotros nos acercamos a Jesús y le llamamos Señor, esa declaración de llamar a Jesús Señor es que tú le vas a entregar todas estas áreas de tu vida. Y Dios va a empezar a ayudarte a poner orden en estas áreas. Cosas que tú no le entregues a Dios de estas 3 áreas van a ser una puerta de acceso para el enemigo. Jesús lo sabía perfectamente y ahorita que levantamos las ofrendas, pues leímos este pasaje. Nadie puede servir a 2 amos. Nadie puede estar preocupado y ansioso por las cuestiones económicas y servir a Dios al mismo tiempo. Nadie puede estar ansioso, angustiado y preocupado porque su matrimonio se está cayendo a pedazos y al mismo tiempo querer tener una vida espiritual saludable y en victoria. Nadie puede estar con relaciones fracturadas entre familiares, entre amigos, entre hijos, ¿verdad? Y al mismo tiempo querer tener una vida saludable espiritualmente. No se puede. Nos preocupa constantemente las cuestiones de la economía y Mateo 6:24 el Señor Jesús dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso la semana pasada dijimos que uno de los principios que necesitamos establecer dentro de la iglesia como cultura es una cultura de honra. La honra es muy importante para que la familia y la iglesia puedan funcionar bien. Cuando no hay una cultura de honra, no hay un buen ejercicio de autoridad. Dentro de un hogar, si los hijos no honran a los padres y los padres no honran a sus hijos en la posición que les toca, esa familia va a ser un ejército debilitado. ¿Me está entendiendo? Cuando no hay cultura de honra en el hogar, es una puerta de acceso para el enemigo. Cuando hay deshonra en cualquier pequeño ejército, sea la familia, sea la iglesia, cuando hay deshonra es una puerta abierta para que el enemigo entre y siembre división, discordia y robe propósito. Por eso tenemos parte de estos mensajes, es que podamos tener dentro de la iglesia una cultura de honra. Gente que honra a los líderes y a los pastores, pero también jóvenes que honran a los mayores dentro de la iglesia. Y los mayores que honran a los más jóvenes, y los creyentes que honran a los creyentes de muchos años. Todos tenemos que aprender a honrarnos unos a otros según el lugar que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Eso nos va a ayudar a ser más efectivos en nuestra misión como ejército. Es muy importante la cultura de honra. Y quisiera que pudiéramos, me ayudes a orar en la semana por esto, que podamos ser una iglesia de honra. Donde hay deshonra, ni en la familia, es más, no te vayas tan lejos, ni en el trabajo. Si tú no honras a tu jefe, ¿verdad? Porque la Biblia dice, honra a las autoridades. Pero es que mi jefe es bien sabe cómo, pastor, mi jefe ni cristiano es, ¿verdad? Y hasta sé que tiene hasta 2 esposas. Mira, es un asunto que él se va a arreglar con Dios. Tú quieres tener victoria en tu trabajo y disfrutar de lo que Dios te ha dado, usted honre a la persona que tiene por encima de usted ahí en su trabajo. Porque la cultura de honra es importante en el reino de Dios.
También dice la Escritura, ¿verdad? No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, suficiente ropa para vestirse. Es importante entender que estas 3 áreas de nuestra vida, de aquí, mire hermano, de aquí a que Cristo venga, nuestra chamba es poner en orden todas estas áreas de nuestra vida. A eso nos dedicamos la iglesia, en eso estamos en los ministerios de la iglesia, ayudándole a las personas a organizar y a poner en orden estas 3 áreas de su vida: relaciones personales, matrimonio y economía. Estas cosas ejercen una fuerte influencia y autoridad sobre nosotros cuando no las gobernamos. Si algo perdió Adán y Eva después de ser sacados del huerto del Edén, fue autoridad y gobierno de lo que Dios les había puesto para gobernar. Y tú tienes que aprender a gobernar lo que Dios te ha dado. Tú tienes que aprender a gobernar tus finanzas, porque el dinero está para que tú lo gobiernes, no para que Él te gobierne a ti. Las situaciones familiares y los problemas están para que tú los gobiernes, no para que ellos te gobiernen a ti, ¿sí? El matrimonio es una bendición, pero hay que aprender a caminar en autoridad y en gobierno de nuestro matrimonio, poner orden, límite y gobernar bien nuestra relación con nuestra pareja, el esposo en el caso de las mujeres y las esposas en el caso de los hombres. Hay que aprender a gobernar esas 3 áreas. Lo primero, el primer punto fue, ¿verdad? Como lo dije un momento, ahí está, somos llamados a poner en orden estas áreas dentro de nuestra vida. El enemigo al que nos enfrentamos es despiadado. El apóstol Pablo dice que veamos esta lucha como la de un ejército. Y él nos pide que nos pongamos una armadura y que la armadura nos va a hacer permanecer firmes después del ataque. Y Pablo tiene en mente toda una metáfora de la guerra. Y la guerra es sumamente violenta. La guerra es algo muy agresivo. Las imágenes de guerra y los conflictos bélicos son algo muy agresivo. Y Pablo quiere que tengamos en mente lo que es la vida espiritual, la lucha espiritual, teniendo en mente una guerra. El enemigo al que nos enfrentamos es despiadado y va a utilizar fíjate bien, el enemigo va a utilizar cualquier área de tu vida que no le hayas entregado a Dios para atacarte. Cualquier área que no, pastor, pero le he entregado el 90% de mi vida al Señor, solo este 10% no. Cuidado, porque ese 10% es una puerta para que el enemigo destruya tu vida. Área que no le entregas al Señor, área que le estás otorgando a Satanás poder sobre esa área de tu vida. Y está implícito, aunque tú no lo quieras, yo no se lo entregué, no, pero él lo toma, porque donde Cristo no gobierna, el enemigo tiene autoridad. Todo lo que tú le entregues al Señor, el enemigo no puede tomar por ningún motivo. Es muy importante. ¿Por qué Judas fue vencido por el mal? Discípulo Judas, ¿verdad? Fue vencido, ¿por qué? Porque no le entregó en su vida una de las partes de su corazón, que fue el amor al dinero, y por ahí entró el enemigo. Dice este pasaje que de ser así, si tiene temor, si está desanimado, si hay un asunto que resolver, matrimonio, casa o economía, vaya a su casa. Es muy interesante porque ningún ejército considera tanto a sus soldados como Dios lo hace con la iglesia, porque lo dije hace un momento. En la iglesia, después de la persona de Jesucristo, lo más importante son las personas. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. En la iglesia, después de la persona de Jesús, lo más importante son las personas. Lo más importante no es lo que podemos hacer para Dios, ni las muchas actividades que podemos tener, ni los muchos eventos, ni los muchos alcances evangelísticos. Eso no tendría sentido si tenemos a personas que no están disfrutando de la libertad de Cristo y la sanidad de Cristo sobre sus vidas. Ese es un principio de ministerio bien importante. En los discipulados que tenemos de pastores, en las conferencias que se nos invita a los pastores, siempre se nos está hablando de este principio. Y es un principio que durante mucho tiempo medio se ignoró, pero hoy está tomando mucha fuerza. Y el principio es pastor, pastora, líder, ¿verdad? Lo más importante es tu matrimonio y tu vida interior. No importa todo lo que puedas estar haciendo para Dios, si su matrimonio se está cayendo a pedazos y su familia se está cayendo a pedazos. Lo más importante es Cristo, la presencia de Dios en la iglesia, y segundo, las personas, y tercero, lo que podemos hacer para Dios a través de los ministerios y lo que podemos hacer para Él. Por eso el ejército de Dios dice, ¿verdad? La instrucción: si alguien está desanimado, tiene asuntos personales, matrimoniales, económicos, es mejor que los ponga en orden.
Ahora, como dije, no hay familia perfecta, no hay persona perfecta, pero tenemos que ser muy sabios y realmente estar poniendo en orden todas estas áreas de nuestra vida. Esta es una instrucción de mucho cuidado y de amor, es una instrucción de cuidado y de amor. ¿Por qué? Porque Dios no estaba preocupado si el ejército menguaba. Tengo 1000 soldados. Y si le digo quién está desanimado, pues me van a decir que 200 están desanimados, me van a quedar 700. Y luego si digo que si hay un asunto pendiente, tiene que regresar a su casa, me van a quedar 500. Y Dios se va a asustar, va a decir, no, ¿qué voy a hacer con 500 soldados? ¿Usted cree que a Dios le preocupa si eran 100 o 1000 soldados? Para nada. Lo hizo con Gedeón, también dice la escritura, ¿no? A Gedeón le dejó nada más 300 soldados. Lo menguó el ejército de miles y lo llevó únicamente para 300. ¿Por qué? Porque Dios no está preocupado por la mucha fuerza que podamos tener. Al Señor le preocupa más nuestra relación con Él, y que al final del día lo que hacemos para Dios en nuestras vidas es por la fuerza de su Espíritu, no por nosotros. Por eso el Señor no estaba preocupado porque el ejército menguara, porque se redujera a través de los temerosos y los preocupados por asuntos. El Señor no depende de eso. Es una instrucción de mucho cuidado y amor. Aquí está el segundo principio. Primero, todos estamos llamados a poner en orden economía, matrimonio y relaciones personales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El primer principio. Segundo principio dentro de esta instrucción es: la batalla nunca será más importante que las personas. La batalla nunca será más importante que las personas. Esto significa que el hacer algo para Dios nunca será más importante que tu salud emocional, espiritual, tu familiar o matrimonial. Nunca va a ser más importante lo que puedas hacer para Dios que tu salud emocional o espiritual. Esto no significa que Dios no sea importante. Dios es muy importante. De lo contrario, estaríamos rompiendo el primer y mayor mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Dios es muy importante, pero a Dios le interesa tu relación con Él, no lo que puedes hacer para Él. Hay un principio que el autor Peter Scarsero menciona muchas veces en su libro de sanidad espiritual y este asunto, y él dice, ¿verdad?, que hay muchos cristianos haciendo cosas para Dios pero sin Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como religiosidad, haciendo cosas para Dios pero sin Dios. Y eso está mal, porque somos primeramente llamados a tener una relación con Él. Y después de tener una relación estable, saludable y fructífera con el Señor Jesús, entonces vendrán las obras que podemos hacer para Él y el trabajo y la pelea que podemos hacer para Él para extender el reino de los cielos. Más bien significa que Dios no pondría en peligro a una persona que no se encuentra bien espiritual, emocional o físicamente. Primera de Timoteo capítulo 3, no lo voy a leer, es algo largo, pero lo puedes leer en la semana, te lo dejo de tarea. Primera de Timoteo capítulo 3 da los requisitos para poder servir a Dios. Y si te fijas bien, en Primera de Timoteo capítulo 3, ninguno de los requisitos para poder servir a Dios tienen que ver con asuntos académicos o intelectuales. No dice, el que quiera servir a Dios tendrá que presentar un certificado de su instituto bíblico. ¿A qué no? Dice que tiene que tener calificación 10 en cierta materia o esto o lo otro, no, formación ministerial, no. Los requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 para servir a Dios tienen que ver con la vida interior de la persona. Tendrá que ser marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no mentiroso, honesto, que enseñe bien la palabra de Dios, que tenga en orden su familia, que no ame el dinero. Esas actitudes que tienen que ver con un instituto, con una formación académica, no, tienen que ver con la vida interior de la persona. Por eso los requisitos en 1 Timoteo 3 no tienen que ver con lo académico, tienen que ver con la sanidad interior de la persona, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y aquí está el tercer principio. Primero, ¿se acuerda del primero cuál fue? Estamos llamados a poner en orden estas 3 áreas de nuestra vida: economía y trabajo, relaciones personales y matrimonio. Estamos llamados a esforzarnos y con el tiempo ir poniendo orden. Cosa que no ordenamos en estas 3 áreas sigue siendo entrada para el enemigo, ¿sí? Segundo, la batalla nunca será más importante que las personas. Amén. Y tercer y último principio. Dice la escritura que el sacerdote salía para darle ánimo al ejército. El ejército de Israel era un ejército peculiar, así como la iglesia lo es. El ejército de Dios es un ejército peculiar. Cualquier ejército pondría su confianza
en su almacén de armamento o su tecnología militar. Cualquier ejército se pavonea hoy en día, ¿verdad?, con sus grandes desfiles militares mostrando sus enormes armas nucleares, sus carros de guerra y su multitud de soldados. El ejército de Dios es diferente. El ejército de Dios no tiene su confianza en su armamento, en sus dones o capacidades. El ejército de Dios no tiene su confianza en si son 1000 congregantes o 100 congregantes. Así como en el tiempo de Deuteronomio, la confianza de Dios, la confianza del ejército de Israel estaba en que Dios estaba con ellos. Todo ejército hace primero un plan de ataque. Revisa sus armas, revisa sus carros, enlista a sus soldados. El ejército de Israel trabaja diferente. El primer paso para salir a la batalla era la bendición del sacerdote para el ejército. Antes que toda estrategia militar, antes que todo registro de armas, lo más importante es: no se movía el ejército de Dios si primero no recibía la bendición y escuchaba la instrucción del sacerdote. No se podía mover, porque sabía que su lucha no era únicamente física, sino espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos al rey Saúl, que se enfrentó a una gran batalla y no podían moverse. Saúl y su ejército no se podían mover porque Samuel, el sacerdote, no llegaba. ¿Alguien recuerda esa historia? No llegaba Samuel y Saúl estaba bien preocupado porque tenemos que ir a la guerra, pero nomás el Samuel no llega. ¿Y qué hizo Saúl? Se adelanta y ofrece un sacrificio, ¿verdad?, que era especial para empezar la guerra, y pues arma un relajo porque se sale del orden. Pero esa historia nos enseña que el ejército no se movía sin la bendición, sin la instrucción del sacerdote que traía la palabra de Dios para empezarlos. Del mismo modo, este es nuestro tercer principio. El ejército llamado iglesia, los soldados de la iglesia, nunca deberán salir a enfrentar una batalla sin primero ir a Jesús para recibir ánimo e instrucción, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Hemos perdido muchas batallas. Todos los que estamos aquí hemos perdido muchas batallas. Y si somos honestos, muchas de esas batallas que hemos perdido han sido porque no nos hemos detenido primero a consultar la voz de Jesús para nuestras vidas. Ha sido porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Ha sido porque no le hemos entregado algunas áreas de nuestra vida y el enemigo ha tomado parte. Hemos perdido muchas batallas porque no nos hemos a veces involucrado en hacer muchas cosas para Dios y nos hemos olvidado de nuestra relación con Él. Hemos perdido muchas batallas por olvidarnos de esta estrategia. Pero hoy te quiero recordar que el ejército de Dios no se mueve sin primero ir a Jesús. Nuestro primer recurso siempre es ir a los pies de Cristo, siempre buscar el ánimo en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque al momento de enfrentarnos a cualquier batalla, nos vamos a sentir atemorizados. Cualquier batalla que tú estés enfrentando te va a causar cierto temor, cierta angustia. Tú necesitas ir a Jesús, porque Hebreos capítulo 4 dice que Él es el sumo sacerdote que conoce y comprende todas nuestras debilidades. Él sabe cuáles son tus debilidades en medio de la batalla. Él sabe cuáles son tus temores al enfrentarte a ese gigante que quieres vencer. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó toda y cada una de las pruebas. ¿Recuerdas que otra de las estrategias como iglesia es aprender a conocernos unos a otros para animarnos? Otra de las cosas que quiero que me ayudes a orar y podamos tener como cultura en la iglesia es que una iglesia funciona mejor cuando hay una cultura de exhortación y ánimo espiritual. Escúcheme bien, iglesia. La iglesia no puede funcionar bien si no entendemos que la iglesia necesita fomentar una cultura de exhortación y de ánimo. Si tú quieres experimentar bendición en tu vida y ser parte de la iglesia y crecer espiritualmente y madurar, tú tienes que entender que parte de ser de la iglesia significa que en algún momento vas a tener que ser exhortado por algo que no estás haciendo bien o animado si te encuentras desanimado. Si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, pero no estar dentro de una cultura de exhortación y de ánimo, tu vida se va a estancar bastante. Pero si tú tienes el valor y la humildad para decir:
Yo quiero ser parte de la iglesia, pero también quiero disfrutar de una cultura de honra, pero también quiero ser parte de una iglesia saludable, donde hay exhortación y ánimo. Y va a haber el momento donde se me va a tener que decir, hermano, esto lo tiene que corregir en su vida. O está desanimado, va a haber un momento que alguien te va a animar. Si tú quieres entrar a esa dinámica, a esa cultura, vas a encontrar bendición. Así lo dice la palabra de Dios: exhorten al perezoso y animen al desanimado. Tenemos que a veces tener valor y ser valientes, ¿verdad? Para poder exhortar y animar a los hermanos, porque a veces tenemos miedo a que se pueda ir, tenemos miedo a que se vaya a desanimar más, tenemos miedo a que se vaya a sentir regañado, y por ese temor, tristemente a veces se permiten actitudes de pecado dentro de la iglesia. Y una de las principales razones por qué no crece un ministerio, por qué no crece una iglesia, es por el pecado. Es por el pecado. Cuando los hermanos, cuando la iglesia permite que el pecado se meta entre la fila de soldados dentro de la iglesia, vamos a estancarnos. No va a crecer el ministerio, no va a crecer por más eventos, por más cosas, por más reuniones de oración, mientras el pecado esté ahí. ¿Cómo ayudamos para que eso no esté ahí? ¿Cuál es nuestra estrategia? Una cultura de exhortación y ánimo. Una cultura de exhortación y ánimo. Pero también la Escritura dice: exhorten a los perezosos, animen a los animados, pero sean muy pacientes con todos. La exhortación y el ánimo tiene que ser con mucha paciencia. No todas las semillas germinan al mismo ritmo, ¿sí? Pero hay que ser con mucha paciencia y con mucho amor. Y Jesús nos pone este ejemplo. Nos acercamos confiadamente a Jesús porque Él conoce nuestras debilidades, y el Señor Jesús, el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él efectivamente nos va a exhortar y nos va a animar. Si tú te quieres acercar a Jesús para recibir ánimo para pelear tu batalla, tú tienes que entender que quizá Jesús en algún momento te va a tener que exhortar, y el Espíritu Santo te va a decir: tú no vas a poder pelear esta batalla si primero no confiesas este pecado, si primero no te arrepientes de esto, tú no vas a poder vencer. Pero dice Jesús: yo conozco tus debilidades, yo te entiendo, yo fui tentado también por eso, pero yo nunca pequé, pero yo comprendo tus debilidades. Así que en el amor que solamente Cristo tiene, el Espíritu Santo nos dice: yo te exhorto a que salgas de esa pereza espiritual, a que confieses ese pecado, a que te libres de amargura. Yo te exhorto. ¿Estás desanimado? Jesús dice: yo también me desanimé cuando le pedí a mis amigos que oraran conmigo toda la noche y los encontré dormidos. Me desanimé cuando uno de mis discípulos me vendió por unas monedas. Yo también me he desanimado, pero ven, yo te voy a animar porque yo tengo el poder para animarte. El ejército de Dios no se mueve sin primero esperar al sumo sacerdote que nos anime y nos exhorte. Las palabras del sacerdote fueron: presten atención, ejército de Israel. Y así el Espíritu Santo nos dice esta tarde: escucha, pueblo de Dios. La palabra original es Shema, escucha, oye, oh Israel. Es un llamado de alerta muy importante, no era cualquier palabra. Escucha, oh Israel, escucha, iglesia, no tengas miedo. Cuando salgas hoy a pelear contra tus enemigos, no te desanimes ni te asustes, no tengas miedo. Si estás desanimado, si estás asustado, puede ser por algún asunto que tienes que resolver, ok, hay que resolverlo. Ni tiemblen frente a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría que tener temor? ¿Por qué tendría que ser valiente? ¿Por qué no tendría que desanimarme? La respuesta está en la última parte del versículo, que esa es la clave de nuestra pelea como iglesia. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Ese es el evangelio, iglesia. Ese es el evangelio. Dios está con nosotros. Sin Cristo en nuestras vidas, se oye muy feo, pero sin Cristo en nuestras vidas somos enemigos de Dios. Pero Jesús en nuestras vidas, si confesamos al Señor Jesús como Salvador en nuestras vidas, y Él nos limpia con su sangre y le entregamos todas las áreas de nuestra vida, el evangelio dice que entonces Dios está con nosotros. Tú le puedes pedir muchas cosas a Dios y puedes creer que Dios te escucha. Y sí, Dios te escucha y Dios te ama, pero si tú no tienes a Jesús en tu vida, si no aceptas tú el evangelio en tu corazón, no tendrás a Dios de tu parte. Disfrutarás de una gracia universal, porque hay una gracia que es para todos, pero hay una gracia que es para los hijos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Todo lo que hacemos
como hijos de Dios, como iglesia, lo hacemos inspirados por esta frase: Dios va conmigo, Él pelea por mí y Él me dará la victoria. Peleamos en ese sentido como ejército de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde porque este pasaje, Señor, hoy lo recibimos como una instrucción de el sumo sacerdote llamado Jesucristo, que es el comandante también supremo de estas filas de ejército llamado iglesia, Señor. Hoy, alineados delante de tu presencia, Señor, escuchamos tu voz, Jesús, como sumo sacerdote y como comandante supremo de la iglesia, Señor, donde tú nos estás animando, donde tú nos dices, Señor, a nuestro corazón: no tengas miedo, no te desanimes, no te vuelvas sensible de ánimo, sé fuerte, sé valiente. El Señor tu Dios está contigo. Yo no morí en esa cruz, dice Jesús, yo no morí en esa cruz para que tú tuvieras una vida cristiana tibia, miserable o a medias. Yo entregué mi vida en la cruz del Calvario para que tú puedas experimentar toda la plenitud de Dios sobre tu vida. Yo no entregué mi vida a medias, la entregué completa, dice el Señor Jesús. Ten fe, ten ánimo. Pero también hoy queremos recibir la exhortación donde tú, Señor Jesús, nos animas a poner en orden las áreas de nuestra vida para no darle al enemigo entrada. Poner en orden cada área, en el matrimonio, en las relaciones personales, en la economía. Que nada de eso, Señor, sea algo cual el enemigo pueda usar para destruirnos. Hoy reconocemos que no importa tanto lo que podamos hacer para ti, lo que te importa es nuestro corazón. Es mi relación contigo la que te importa, Señor. En su momento podremos hacer cosas para ti, Señor, y servirte, pero ayúdanos a prestarle más atención a nuestra relación contigo. Ayúdanos a tomar como principio de vida esto que vimos en la Biblia: no salir a ninguna batalla sin primero consultarte, sin primero acercarnos a ti, Señor. Escuchar tu palabra de ánimo y hoy reconocer que tú conoces nuestras debilidades, que tú las entiendes, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús, porque no estamos peleando una batalla incierta. No es que estemos peleando una batalla que no sabemos cómo va a terminar. La iglesia es el único ejército que está peleando una batalla que ella tiene ganada. La iglesia y los hijos de Dios somos los únicos que peleamos una batalla de la cual ya tenemos la victoria asegurada, porque Cristo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente hay que tomarnos por la fe y en convicción de lo que Jesús hizo por nosotros, creerle a Él y permitirle al Espíritu Santo que vaya renovando nuestra manera de pensar, que vaya renovando nuestro entendimiento a través de estos principios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos de pie, por favor.